Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el paraboloide de Flam. El paraboloide de Flam es una superficie bidimensional que suele usarse en la representación pictórica del espacio-tiempo deformado por una masa. O sea, vamos a irnos a una hoja de GeoGebra, es en concreto esta superficie que veis que, bueno, pues si habéis leído literatura científica, pues estaréis hartos de ver que, pues, por ejemplo, cuando ponen una masa o un agujero negro, utilizan esta superficie como análoga al espacio-tiempo. Lo que pasa que ahora vamos a ver a continuación que obviamente pues aquí hay unas ciertas restricciones, pues en concreto le hemos quitado una dimensión espacial al espacio y esto es estático en el tiempo. O sea, esto es una foto de un instante temporal en la que pues lo que tenemos es un instante de ese espacio-tiempo congelado en el tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que cuando nos vamos alejando del centro de este paraboloide, pues esta malla que representa, como digo, el espacio-tiempo, pues se va haciendo cada vez más plana, como es lógico pensar, nos vamos alejando aquí todavía más, como es lógico pensar que ocurre con una masa que deforma el espacio-tiempo, pues que en la lejanía, pues el espacio-tiempo tiende a ser un espacio-tiempo plano, o sea, con plano me refiero a un espacio-tiempo de Minkowski. Entonces, si aquí nos vamos acercando al lugar donde se empieza a deformar o donde estaría colocada la masa, donde empieza el paraboloide a tener curvatura, pues vemos que obtenemos pues el típico dibujo de parece una especie de embudo y en concreto pues que sepáis que este tipo de representaciones, la única que es fidedigna a la realidad es esta, o sea, el paraboloide de Flam. No vale cualquier tipo de dibujo, o sea, bueno, ya me entendéis, pues en la divulgación, pues a lo mejor, no sé yo si se ponen a representar un paraboloide de Flam exacto y perfecto, pero matemáticamente hablando, el paraboloide de Flam es la única representación que puede extrapolarse 100% a la realidad sobre cómo una masa deforma el espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Y es esta figura de aquí. Así que vamos a pasar a la hoja de cálculo y luego pues ya más tarde volvemos al GeoGebra para cuando finalicemos el capítulo volver a ver el paraboloide. Muy bien. Entonces, de lo que primero tenemos que hablar para poder deducir el paraboloide de Flam es de las métricas inducidas. ¿Esto qué es? Pues una métrica inducida no es más que tener una superficie, por ejemplo, como este paraboloide invertido. Con superficies, quiero aclarar que yo voy a restringirme al ámbito bidimensional, ¿de acuerdo? Esto, pues bueno, ya sabéis, el espacio-tiempo tiene 4 dimensiones. Con superficies, pues bueno, podríamos hablar de una superficie, una 3 superficie con una dimensión más. Lo que pasa que ya entonces entraríamos en el problema de que no la podemos dibujar, porque nosotros, los seres humanos, no somos capaces de captar curvaturas en 3 dimensiones. Necesitamos restringir a 2 dimensiones para poder ver cómo una superficie se curva en esa otra dimensión más que nosotros somos capaces de percibir. Entonces, como nosotros no podemos percibir una cuarta dimensión espacial, no podemos representar sólidos en 3 dimensiones que se curven en esa cuarta dimensión. Entonces, nada más que, pues eso es un detalle técnico, pero que únicamente limita a los dibujos. Luego, matemáticamente, pues esto se puede hacer. Pero bueno, para ser pedagógico, pues me voy a limitar a la bidimensionalidad de estos objetos. Entonces, una métrica inducida no es más que, como obviamente nosotros este paraboloide que este paraboloide no es un paraboloide de Flam. Quiero que quede claro. Ahora, de hecho, voy a poner la ecuación de este paraboloide. Pero nosotros, para definir este paraboloide, tal y como lo estamos viendo ahora, necesitamos sumergirlo en un espacio de dimensión mayor.
por esto que os estaba hablando de poder captar esa curvatura que tiene este objeto representado gráficamente. Entonces no queda otra que, pues, como nosotros en el espacio de fondo que estamos acostumbrados es el espacio euclidio, o sea, R3, pues para poder ver este paraboloide tenemos que sumergirlo en un espacio euclidio R3 y entonces aparece este gráfico tal y como lo vemos ahora. Pero podemos hacernos la pregunta de si nosotros en vez de vivir en R3 viviéramos en los puntos de esta superficie parabólica, ¿cómo mediríamos las distancias en nuestro mundo? O sea, dentro del paraboloide. Dentro quiero decir en su superficie, ¿vale? O sea, ya sabéis que las superficies dibujadas en R3 están huecas por dentro, ¿vale? O sea, esto no es un sólido. Esto lo tenéis que imaginar como una especie de sábana que por dentro, pues, hay espacio y nada más que hacemos referencia a los puntos de la superficie bidimensional. Entonces, podríamos preguntarnos cómo mediríamos nosotros distancias si viviéramos dentro de la superficie que representa este paraboloide. Entonces, para ello, lo que se hace es un truco matemático que es coger la métrica euclídea de 3 dimensiones, que no es más que cómo medir distancias en 3 dimensiones, que es un teorema de Pitágoras, y hacer, pues eso, un truquillo matemático para poder trasladarnos a solo los puntos del paraboloide y entonces obtener cuál es, entre comillas, el teorema de Pitágoras para medir distancias si nosotros viviéramos aquí. Por lo tanto, lo primero que vamos a poner pues es la ecuación de este paraboloide en cartesianas. Entonces, lo que comúnmente suele hacerse pues es coger la coordenada z y decir que esta va a ser la variable dependiente. Así que si es la variable dependiente, pues esto tendrá que ser una función que dependa de x y de y, de las variables independientes. Entonces, esto de aquí, mejor dicho, lo definimos y ahora ya pues ponemos la ecuación del paraboloide, que este en concreto pues es menos x al cuadrado menos y al cuadrado más una cierta constante, pues por ejemplo, pues vamos a ponerle 4, aunque esta constante daría igual. Lo único que nos estaría dando es si este paraboloide está centrado en el 0, porque si en el punto 0, 0, quiero decir del plano xy, porque si no la x tendría que venir como menos x sub 0 al cuadrado, la y tendría que venir como menos y sub 0 al cuadrado, y x sub 0, y sub 0 sería este punto en el plano xy donde está centrado el paraboloide, porque centrado quiero decir porque es un objeto simétrico, ¿de acuerdo? Tiene en concreto una especie de simetría radial. Entonces este 4 lo único que nos está dando es la altura en el eje z del paraboloide, porque cuando nosotros hacemos 0 la x y 0 la y, o en esta ecuación, cuando nos ponemos en el punto del plano xy, que es el centro de la proyección del paraboloide, pues entonces nos tiene que dar la altura máxima que este tiene. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es pasar la ecuación del paraboloide en coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Por el motivo de esto va a quedar claro un poquito más adelante en el vídeo, y es porque como las superficies dibujadas en R3, lo que nosotros por convenio hacemos es definir la coordenada z como función de las otras coordenadas, las coordenadas cilíndricas, la coordenada z queda invariante. O sea, ahora voy a poner en concreto las coordenadas cilíndricas explícitamente, pero eso nos va a servir luego más adelante a la hora de desarrollar la métrica de esta superficie. Precisamente porque al ser la coordenada z' en coordenadas cilíndricas igual a la coordenada z en cartesianas, pues no vamos a tener que hacer ningún cambio de coordenadas respectivo de una a otra para poder definir. Entonces voy a poner ya directamente las coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Son las coordenadas cartesianas puestas en función de los parámetros o coordenadas cilíndricas, que son r y el ángulo,
y luego pues la coordenada z, como os estaba diciendo, pues queda igual. Y luego aquí tenemos pues la transformación inversa, o sea, tenemos las coordenadas cilíndricas en función de las cartesianas. Así que con esto pues es tan fácil como venir aquí a la ecuación en cartesianas y decir que si sacamos el menos de factor común, pues lo que nos queda es x cuadrado más y al cuadrado más la constante que nosotros hemos puesto un 4. Entonces, x al cuadrado más y al cuadrado, pues si despejamos aquí la raíz, nos la llevamos como un cuadrado al otro lado, pues lo que vemos es que es r al cuadrado. Por lo tanto, esto es tan fácil como sustituir x al cuadrado más y al cuadrado por r al cuadrado y poner el 4. Y ya tendríamos la ecuación en cilíndricas de nuestro paraboloide invertido. Así que vamos a ponerlo aquí ahora mismo. Y tenemos que la coordenada z queda especificada como una función únicamente de la variable r, porque no aparece la coordenada angular, y eso tiene un sentido, que es que veis que el paraboloide es simétrico en circunferencias superpuestas a lo largo del eje z. O sea, yo puedo poner, veis esta circunferencia que sería el plano XY, pues yo puedo poner otra a esta altura y es una circunferencia, puedo poner otra a esta altura. En definitiva, que la superficie del paraboloide, los puntos, de lo único que dependen es de la distancia al eje z, que es como se define esta variable r. Así que esto queda como menos r al cuadrado más 4. Bueno, pues vamos ahora con la métrica del espacio euclidio en cartesianas. Esta, pues lo que os estaba diciendo al principio del vídeo es que es un teorema de Pitágoras y viene dada como ds al cuadrado igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. O sea, es un teorema de Pitágoras, pero añadiendo una coordenada más, pues porque estamos en 3 dimensiones. Entonces, este ds, lo único que serían, lo único que representa son distancias infinitesimales a lo largo de esta superficie. O sea, si yo marco 2 puntos, por ejemplo, uno aquí y otro aquí, pues esta mini distancia es este ds. Entonces, ¿por qué hay que trabajar con diferenciales? Pues porque es la única forma de recomponer una trayectoria curva seccionándola en trocitos infinitesimalmente pequeños. Porque si no, no habría manera de poder definir curvas, solo podríamos hacerlo con líneas rectas, si en vez de diferenciales usáramos incrementos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Pues esto es tan fácil como parametrizar la trayectoria que nosotros queremos hacer. Pues si nosotros tenemos una trayectoria curva que hace algo así, por ejemplo, a lo largo de nuestro paraboloide, pues es decir que x lo definimos como una función de lambda. Como es una curva, pues solo dependerá de un parámetro. Y lo definimos como una función de lambda y z lo definimos como una función de lambda, lo que pasa que z es esta ecuación, ¿de acuerdo? O sea, aquí para obtener z lo que habría que sustituir es x de lambda y de lambda en la ecuación del paraboloide y ya tendríamos la coordenada z. Entonces, una vez hemos sustituido en lambda, pues hemos parametrizado en lambda, lo que tenemos es que obtener los diferenciales. Entonces, pues esto es tan fácil como derivar respecto a lambda y luego nos llevamos el diferencial de lambda multiplicando al otro lado. Pues esto quedará una función f de lambda por d lambda. Esto quedará otra función g de lambda por d lambda. Y esto quedará pues una función, pues por ejemplo, h de lambda por d lambda. Se elevan al cuadrado, que es lo que pone aquí, se suman y entonces lo que hacemos es sacar factor común al d lambda al cuadrado que aparecerá. De forma que aquí vamos a tener un d lambda al cuadrado multiplicando aquí a la suma de estas funciones al cuadrado y sumadas, y pues luego lo único que tenemos que hacer es despejar este cuadrado
trayéndonos aquí una raíz, el cuadrado del lambda sale fuera y lo que hacemos luego pues es integrar. Hacemos una integral, entonces el ds se convierte en un incremento de s, que es un incremento de longitud de esta curva, y también tendremos que integrar aquí. Los límites de la integral pues son el punto inicial y el punto final de esta curva, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, según cómo parametricemos esto y la superficie que sea, pues la integral será más o menos fácil de resolver, pero cuando la resolvamos pues nos estará dando la longitud de esta curva. Y esta es la forma en la que se calculan distancias en una superficie. Muy bien, lo que os decía del teorema de Pitágoras, lo digo para quien esté viendo este vídeo y no tenga una serie de conceptos previos ya asimilados, pues es porque esto reproduce, lo que pasa que en 3 dimensiones, pues imaginad que estamos en un plano, pues esto no es más que, quitando los diferenciales, es la ecuación o sea, es el teorema de Pitágoras de s al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado, donde esta s lo que es una distancia en un plano xy. Esta s sería, pues, por ejemplo, esta distancia de aquí. Entonces, al proyectar en el eje x, pues esto me dirá incremento de x, que es este punto menos este, y nos da esta distancia de aquí. Entonces, bueno, aquí habría que poner los incrementos, que se me ha olvidado. Y proyectado en el eje y, pues esto nos da otra distancia, que son estos dos puntos, que esto es un incremento de y, o sea, este punto menos este de aquí. Entonces, como esto reproduce un triángulo rectángulo, pues la hipotenusa, que es el incremento de s, pues será uno de los catetos, que es incremento de x al cuadrado, bueno, la raíz de uno de los catetos al cuadrado más el otro, que es incremento de y al cuadrado, ¿vale? Por eso que es un teorema de Pitágoras. Lo que pasa que cuando en vez de en el plano estamos en 3 dimensiones con una dimensión más, pues hay que añadir igual, esto lo estoy diciendo por extrapolación, pero bueno, o sea, se puede demostrar, lo que pasa que ya no voy a pararme a hacerlo, que simplemente lo que tenemos que añadir es la otra coordenada al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos, a partir de esta métrica, que es la que nosotros usamos aquí en R3 para medir distancias en un espacio de... Voy a ponerlo aquí de fondo para que quede absolutamente claro que de fondo estamos en un espacio X, Y y Z. Entonces, en este espacio de fondo nosotros usaremos esta métrica para medir distancias, pero en la superficie del paraboloide, para medir distancias, está claro que no vale esta métrica. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que he hecho antes, parametrizar esta curva y luego integrar y tal y cual. Pero claro, eso es un método para calcular distancias, pero el ejercicio que nosotros queremos hacer como introducción al paraboloide de Flam es el de, si nosotros fuéramos habitantes de esta superficie, nosotros lo que querríamos tener es una métrica que nos diera información sobre cómo es nuestro espacio. Más que nada porque es que la métrica es un elemento intrínseco del espacio-tiempo a partir del cual podemos calcular todo lo demás. Entonces, bueno, esto se ve en geometría diferencial o en relatividad general, y por eso es algo tan sumamente importante, la métrica, quiero decir. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a querer encontrar. Bueno, pues es tan fácil como decir, si nosotros tenemos la coordenada z puesta como una función, pues si diferenciamos z, lo elevamos al cuadrado y lo sustituimos aquí, pues habremos reducido una dimensión, bastante lógico, porque el paraboloide tiene 2 dimensiones, no necesitaríamos una tercera para describir distancias, y pues a ver qué ocurre. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que z es esta ecuación, por lo tanto, diferencial de z
pues será derivar esta ecuación primero derivar f respecto a x y multiplicarlo por su diferencial, más derivada de f respecto a y por su diferencial. Entonces, derivada de f respecto a x, pues es menos 2x, porque el 4 se iría. Entonces, menos 2x diferencial de x, y luego esta otra derivada, pues es menos 2y, porque también el 4 pues se iría. Entonces, menos 2y diferencial de y. Aquí, pues bueno, podemos sacar, si queremos, un menos 2 de factor común, y tenemos menos 2 x diferencial de x más y diferencial de y. Muy bien, pues si elevamos el diferencial de z al cuadrado, pues el menos se irá, el 2 se convierte en un 4, y lo que tenemos es 4 por x diferencial de x más y diferencial de y al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar esto, pues esto es 4 por cuadrado del primero, x al cuadrado, diferencial de x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, o sea, 2xy diferencial de x, diferencial de y más cuadrado del segundo, o sea, más y al cuadrado, diferencial de y al cuadrado. Vale, pues ahora en la métrica euclídea, pues lo que hacemos es sustituir este diferencial de z al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado más todo este cargo de aquí. Entonces ahora lo único que deberemos hacer es cada dx sacarlo factor común y agrupar los términos que tienen pues coeficientes en común con este diferencial, o sea, con cada uno de los diferenciales, quiero decir. Entonces, vámonos a esta línea de aquí abajo, pues aquí vemos que podemos sacar factor común a 1 más 4x cuadrado diferencial de x al cuadrado. Aquí podemos sacar factor común a 1 más y al cuadrado diferencial de y al cuadrado, y luego tenemos aquí unos términos cruzados que serían 4 por 2, 8, 8xy diferencial de x diferencial de y. Y ya con esto habríamos obtenido nuestra métrica inducida en coordenadas cartesianas. Esta es la métrica intrínseca a nuestro paraboloide que, si nosotros fuéramos habitantes de su superficie, usaríamos para medir distancias. Y aquí pues es igual, si nosotros queremos medir distancias, pues lo único que tenemos que hacer es parametrizar las coordenadas que tenemos, x e y, y volver a integrar y tal. Lo único que aquí, pues obviamente, como nosotros en este ejemplo somos habitantes de este mundo bidimensional, pues carecemos de la información de la coordenada z espacial que es propia del espacio R3 que tiene una dimensión mayor, como es lógico, porque nosotros en la métrica lo que usamos son parámetros o coordenadas propias de nuestro mundo, y no tiene sentido introducir algunas que nosotros, o sea, utilizar dimensiones que no existen, por ejemplo, para poder nosotros medir distancia, porque si no, entonces la métrica, como he dicho antes, que era intrínseca al espacio, pues dejaría de serlo, porque usaría elementos que están fuera de él. Entonces, bueno, esta ecuación, si queréis, podéis ponerla como una forma cuadrática, que no es más que decir que pues tenemos una matriz aquí, fila de x de y, luego tenemos la matriz de la métrica, que es 1 más 4x cuadrado
Aquí hay que dividirlo por 2 porque es simétrica. Entonces 4xy, 4xy. Y aquí 1 más 4y al cuadrado. Y todo esto multiplicando a dx de y. Entonces, si hacéis este producto de matrices, pues obtenemos toda esta métrica que teníamos puesta aquí de forma analítica. Entonces, si la métrica que comúnmente se le suele llamar G sub I J, si es esta matriz, pues aquí pasa una cosa muy curiosa, justo en estas coordenadas cartesianas, que no van a pasar en coordenadas cilíndricas, porque esto es algo común que muchas veces, según el sistema de coordenadas que escogemos, pues da lugar a ciertos problemas que en otro sistema de coordenadas pues no están. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que podemos descomponer esta métrica en 1, 0, 0, 1 más, pues por ejemplo, voy a sacar 4 porque está en todas, 4xy, y aquí entonces quedaría x partido de y, aquí quedaría un 1, aquí un 1 y aquí quedaría y partido de x. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues que, por ejemplo, cuando el parámetro x e y tiendan a 0, estos dos parámetros son parámetros propios del mundo bidimensional que es el paraboloide, pues cuando estos parámetros son muy pequeños, toda esta matriz tiende a 0 y bueno, mucho cuidado porque yo ahora al sacar esto de factor común ha quedado aquí dividiendo una y una x y daría lugar a una indeterminación, pero daos cuenta que si no hubiera sacado este xy, pues aquí quedaría simplemente x al cuadrado, aquí quedaría y al cuadrado y aquí en la antidiagonal xy, o sea que no habría ninguna variable dividiendo, ningún parámetro dividiendo, quiero decir. Entonces, esto quiere decir que cuando estos dos parámetros tienden a 0, esta matriz se puede simplificar y hacer como que no está, y lo que recuperamos es la métrica euclídea de toda la vida plana, que es la identidad. Lo que pasa es que la identidad en dos dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los habitantes de este mundo, que obviamente tiene cierta curvatura, cuando no cojan incrementos en sus parámetros x, y demasiado grandes, pues podrán aproximar sus distancias con el teorema de Pitágoras en dos dimensiones que acabamos de ver hace un momento de toda la vida. Y esto, pues bueno, esto es una cosa curiosa que si os suena, pues es no tan así, pero en relatividad general hay un ámbito de la teoría que es la teoría perturbativa, que es lo que consiste es en aproximar métricas de esta forma. Lo que pasa que ahí con la métrica de Minkowski, que habría que poner un -1 en el tiempo, o bueno, o aquí, ¿vale? Ya sabéis que los que hayáis estudiado relatividad, que es indistinto si ponemos el -1 en la parte temporal o en las partes espaciales, pero tiene que ir en una. Y esto también, de hecho, pasa en la relatividad general, que es que todas las métricas en cierto límite se tiene que recuperar la métrica de Minkowski, o sea, que el espacio tiene que ser asintóticamente plano y regido por la teoría de la relatividad especial. Bueno, entonces ahora, una vez visto esto, voy a hacer un poquito más rápido el cálculo de la métrica del espacio euclídeo en coordenadas cilíndricas, porque para el paraboloide de Flam va a ser un tipo de coordenadas que nos va a interesar. En concreto, por lo que decía antes, de que para empezar, porque de la métrica que nosotros vamos a partir para dibujar ese paraboloide no es la métrica plana, ni mucho menos la euclidia, ni tampoco la de Minkowski, sino que va a ser la métrica de Schwarzschild, la de un agujero negro de toda la vida, o la de una masa en general, no tiene por qué ser un agujero negro, y esa métrica viene en coordenadas esféricas. Entonces, como las coordenadas cilíndricas son parecidas, entre comillas, a las coordenadas esféricas,
y mantienen la coordenada z igual que en cartesianas, pues van a ser bastante útiles. Esto lo vamos a ver ahora dentro de un rato, pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que voy a borrar esta parte de las coordenadas cilíndricas porque creo que no me va a servir y si no, pues luego la recupero. Y vamos a obtener las... Voy a borrar esto también y vamos a obtener la métrica del espacio euclídeo en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, es tan fácil como que lo único que tenemos es que aprovechar la transformación de coordenadas cilíndricas y diferenciar x, y z. Y luego pues sustituir aquí. Entonces, pues vamos a hacerlo, que por eso me he borrado, porque quería aquí tener sitio para poder hacer estas operaciones. Entonces, vamos a empezar por x, pues diferenciar x será, ya no hago la fórmula, pero bueno, esto sería pues diferenciar x, o sea, derivada de x respecto de una de las variables por diferencial de esa variable, más diferencial, o sea, derivada parcial de x respecto a la otra variable por el diferencial de esa otra variable, ¿vale? Ya no pongo esto, lo voy a hacer directamente, pues esto será coseno de phi diferencial de r menos r seno de phi diferencial de phi. La de aquí abajo pues es diferencial de x seno de phi diferencial de r más r coseno de phi diferencial de phi. Y la de abajo pues es tan fácil como que como la coordenada z es igual, pues dz es igual a dz. Entonces ahora lo que tendremos es que coger la métrica euclídea y sustituir pues todo lo que hemos encontrado. Pues diferencial de x, pues es este carro de aquí, lo elevamos al cuadrado, le sumamos el diferencial de y elevado también al cuadrado, que es esto de aquí, y le sumamos diferencial de z al cuadrado, que ese sí que se queda igual. Vale, pues esto, nada, trabajo de pico y pala, pues cuadrado del primero, coseno cuadrado de phi diferencial de r al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, o sea, 2r seno de phi coseno de phi de r de phi, más cuadrado del segundo, más r cuadrado, seno cuadrado de phi al cuadrado. Vale. Y ahora con el otro, pues cuadrado del primero, seno cuadrado de phi de r al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2r seno de phi coseno de phi de r de phi, más cuadrado del segundo, más r al cuadrado coseno cuadrado de phi al cuadrado y más de z al cuadrado. Vale. Entonces, ahora notamos que se nos cancela este término de aquí con este. Y luego pues tenemos con dr coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Por lo tanto, eso al sacar factor común a dr cuadrado, pues nos va a dar coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Por lo tanto, esto queda dr al cuadrado. Y con d phi, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos r cuadrado seno cuadrado más r cuadrado coseno al cuadrado. O sea que si sacamos r cuadrado de phi al cuadrado de factor común, pues queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que también es 1. Así que esto queda más r cuadrado de phi al cuadrado. Y luego tenemos por ahí la coordenada z, que estaba aquí esperando, que es igual. Así que esto es el resultado de hacer el cambio de coordenadas en la métrica y es la métrica del espacio euclídeo en coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí se ve muy fácil
lo que os llevo comentando un rato, que es el por qué utilizar las coordenadas cilíndricas en todas estas operaciones. Y es que como dz queda igual, pues si yo ahora quisiera obtener la métrica que hemos obtenido antes, pero en la de este paraboloide, pero en estas coordenadas, pues como z, su diferencial es exactamente igual que en cartesianas, pues nada más que tenemos que diferenciar z, pero en las coordenadas cilíndricas. Entonces, dz en coordenadas cilíndricas es menos r cuadrado más 4, no, perdón, z es menos r cuadrado más 4, pues de z es menos 2r diferencial de r, que es la derivada parcial de esta función respecto a r por diferencial de r. Entonces esto elevado al cuadrado, pues queda de z al cuadrado igual a el menos se va a 4r cuadrado diferencial de r al cuadrado, y ahora al sustituir esto en esta métrica de aquí, pues nos queda lo siguiente, que es, esto quedará dr al cuadrado más r al cuadrado diferencial de phi al cuadrado más dz al cuadrado, que es 4r cuadrado diferencial de r al cuadrado. Pues sacamos factor común a dr al cuadrado, porque lo que acabamos de hacer ahora con esto es eliminar o incorporar la información que nos estaba dando una dimensión ajena a la superficie al mundo de dos dimensiones en el que vive, o el mundo de dos dimensiones que forman todos los puntos de esta superficie. Así que esto queda como 1 más 4r cuadrado de r al cuadrado más r al cuadrado diferencial de phi al cuadrado. Y esta sería la métrica del paraboloide este de aquí invertido en coordenadas cilíndricas. Pues si hacemos exactamente lo mismo de antes, que es ponerla en forma matricial, pues esto queda de la siguiente forma. Aquí ocurren ciertas diferencias respecto a la vez anterior y pues lo primero es que no hay términos cruzados y que además las funciones que van acompañando a los diferenciales pues solo dependen de una de los parámetros propios del paraboloide, que es R. Os sabéis que no aparece phi por ninguna de las partes. Entonces, esto es una matriz con dr de phi, luego la métrica, que es 1 más 4r al cuadrado. Aquí en los términos cruzados que no hay, pues va un 0, y aquí r al cuadrado. Y va multiplicando, como es una forma cuadrática, a dr otra vez de phi, pero en vez de en fila, en columna. Entonces, esta de aquí es la métrica de este paraboloide en coordenadas cilíndricas. Bueno, pues una vez visto todo esto, que es lo de cómo inducir una métrica en un espacio euclídeo de dimensión mayor, ya tenemos la experiencia suficiente para poder trabajar con lo que va a venir a continuación, que es cómo a partir de la métrica de Schwarzschild obtener una superficie que represente esa métrica con ciertas restricciones. Así que vamos a borrar todo esto y comenzamos con el paraboloide de Flam. Vale, muy bien. Pues si os dais cuenta, lo único que he dejado es la métrica del espacio euclídeo en cilíndricas y vamos a poner ahora la métrica de Schwarzschild de una masa deformando el espacio-tiempo, que no tiene por qué ser un agujero negro, ¿de acuerdo? Eso lo voy a explicar ahora mismo porque, bueno, esta es la métrica de un espacio-tiempo curvo de Schwarzschild, que es una masa con simetría esférica deformando el espacio-tiempo. Y bueno, aquí aparece un factor que es 2gm partido
de c al cuadrado, que eso sí que es el radio de Schwarzschild, que es el radio correspondiente a un agujero negro que tiene de masa pues esta m de aquí. O sea, esto es el radio de Schwarzschild. De todas formas, la métrica de Schwarzschild lo que nos da es información del espacio-tiempo fuera del horizonte, ¿de acuerdo? Porque para cuando entramos dentro del agujero negro, a la métrica de Schwarzschild hay que hacerle un apaño, un cambio de coordenadas, que son las de Kruskal-Szekeres, y eso, pues bueno, eso ya es temario de relatividad general, que aquí ya pues, se nos va de madre. La pregunta que nos vamos a hacer para empezar a obtener las ecuaciones del paraboloide de Flam es la siguiente, y es, dada esta métrica en el espacio-tiempo, nos preguntamos si, bueno, la parte temporal no, pero si la parte espacial corresponde a alguna superficie bidimensional sumergida en un espacio euclídeo de R3. Más que nada para que podamos hacernos una idea geométrica de cómo se deforma al menos dos coordenadas espaciales del espacio-tiempo, porque ahora vamos a hacer un apaño a la métrica, porque por lo que os decía antes, de que no podemos visualizar objetos curvados que tienen tres dimensiones, sino tenemos que hacerlo con objetos bidimensionales. Entonces, lo que primero vamos a hacer es restringir el tiempo a un instante. O sea, vamos a coger el espacio-tiempo y vamos a hacer una fotografía de un momento en el tiempo. ¿Eso qué va a querer decir? Pues que si nosotros decimos que vamos a elegir un tiempo constante, el diferencial de una constante pues es 0. De forma que dt será 0 y eso implica que esta parte de la métrica, a ver si puedo hacer el copia-pega, vale, ahora sí. Entonces, como el diferencial de tiempo es 0, pues toda esta parte, como aquí aparece, pues se anula y no aparecerá. Esto también que quede claro que podemos hacer esto porque no hay términos cruzados con el diferencial de tiempo. Si, por ejemplo, hubiera elementos de la forma dt por dr o cosas así, o dt por dφ, esto no podríamos hacerlo tan alegremente, ¿de acuerdo? Pero bueno, de momento sí. Entonces, la métrica pues queda reducida a esta parte de aquí. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es, como la métrica de Schwarzschild viene en coordenadas esféricas, o sea, tiene cierta simetría, pues en concreto radial, pues lo que vamos a hacer nosotros para quitar una dimensión espacial y poder representarlo gráficamente, la superficie que queremos, pues es hacer constante la coordenada θ. Vamos a decir que la coordenada θ le vamos a dar el valor pi partido de 2. Como la coordenada θ, pues ya sabéis que en una esfera es la coordenada que abre desde el polo norte a cualquier punto de la superficie esférica, ¿de acuerdo? Esta es θ. Pues si nosotros escogemos θ igual a pi partido por 2, pues lo que nos estamos colocando es en un plano correspondiente al ecuador de la masa esférica que está creando el campo gravitatorio. O sea, nos estamos poniendo en un plano que si corta esa masa esférica, pues la corta en un círculo por el ecuador, ¿vale? Entonces, vamos a hacer los cálculos. Esto implica que igual, como pi partido de 2 es constante, pues de θ, pues se nos va a hacer 0 también. Esto implica que en la métrica que teníamos aquí arriba, que acabamos de obtener, pues de θ se nos va a ir, esto va a ser 0, y seno de θ en esta otra parte, pues esto se nos va a hacer 1. Así que
vamos a borrar esta parte de aquí y seno de pi partido por 2 al cuadrado es 1 y entonces recuperamos esta otra métrica. Vale. Entonces va a ser con esta con la que nosotros ya después de hacer estas simplificaciones vamos a trabajar. Y todo el preámbulo del capítulo con las coordenadas cilíndricas pues viene porque os estaréis dando cuenta que esta métrica es prácticamente igual a la métrica euclídea en coordenadas cilíndricas, salvo que delante del término dr al cuadrado pues está esta función de aquí. Y bueno, también que no aparece el término de z al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso es en lo que va a consistir el desarrollo matemático para encontrar el paraboloide Flan, que es en hacer aquí truquitos en esta métrica de forma que logremos que aparezca aquí el dz al cuadrado. Y una vez aparezca el dz al cuadrado, pues ya lo único que tenemos que hacer es integrar ese dz y obtendremos z como una función pues de lo que sea. Ahora lo vamos a ver. La dificultad de todo esto viene, o el truquillo que os estoy comentando que hay que hacer, o la dificultad en la que nos vemos metidos, es que tenemos que hacer algo parecido a inducir la métrica, pero al revés. Aquí tenemos ya una métrica inducida, si os dais cuenta, tendríamos lo que sería la métrica de la superficie que nosotros estamos buscando, que va a ser el paraboloide de Flam, y nosotros lo que queremos es encontrar una ecuación explícita de la coordenada z en función de otras dos. Pero bueno, vais a ver que tampoco tiene mayor dificultad, que en este caso pues se va a hacer bastante fácil. Entonces vamos a comenzar. Repito, esta sería la métrica de la superficie que nosotros buscamos, que va a ser el paraboloide de Flam, y queremos obtener la superficie. Estamos haciendo al contrario que en el inicio del vídeo, que a raíz de una superficie nosotros hemos obtenido su métrica inducida. Aquí es al contrario. De una métrica nosotros queremos obtener esa superficie. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, que primero nos está molestando, es este signo -1 aquí. Vamos a poner esto como es realmente, que es 1 entre 1 menos 2gm entre c cuadrado por r por diferencial de r al cuadrado más r al cuadrado diferencial de phi al cuadrado. Vale, pues vamos a hacer otra cosa que va a ser a este término multiplicarlo por c cuadrado r a ambos arriba y abajo. Entonces aquí se nos va a ir en el denominador, va a quedar aquí c cuadrado r y aquí c cuadrado r menos esto. Vale, pues ahora vamos a hacer otro truco porque, claro, para hacer que aquí aparezca una coordenada más, debemos hacer que aparezca otro término, aunque sea multiplicando a un diferencial de r cuadrado o de phi al cuadrado. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer una cosa que es que aquí en el numerador vamos a sumar por 2, bueno, vamos a restar primero por 2gm y para que quede igual, pues vamos a sumar también por 2gm. Y aquí tenemos c cuadrado r menos 2gm. Diferencial de r al cuadrado más r al cuadrado, diferencial de phi al cuadrado. Vale. Entonces ahora pues ya hemos dado con la idea feliz, porque al hacer esto podemos agrupar todos esos términos en un término con este denominador y otro que sea este de aquí. Entonces, cuando agrupemos el primero, pues vemos que estamos tenemos lo mismo en el numerador que en el denominador, así que se nos va a hacer un 1.
Y el otro término, pues es más 2gm entre c al cuadrado r menos 2gm. Vale, y esto por dr al cuadrado más r al cuadrado de phi al cuadrado. ¿De acuerdo? Pues lo que hacemos ahora es multiplicar este diferencial de r al cuadrado a estos dos términos de aquí y vamos a tener diferencial de r al cuadrado más, voy a poner el término del d phi al cuadrado, de r, o sea, r al cuadrado de phi al cuadrado, y ahora vamos a poner este otro término que ha aparecido, que es 2gm entre, voy a poner de hecho un paréntesis, c al cuadrado r menos 2gm multiplicado por dr al cuadrado. Entonces, es tan fácil como que ya aquí tenemos parte de la métrica euclídea en cilíndricas, que es esta parte de aquí. Veis que coincide con esta. Y lo único que tenemos que hacer ahora pues es igualar esta otra con dz al cuadrado. Así que aquí tenemos que dz al cuadrado es igual a 2gm entre c cuadrado por r menos 2gm por dr al cuadrado. Quitamos los cuadrados haciendo la raíz. Entonces nos queda dz igual a... Y aquí dejadme que haga una cosilla que va a ser, para no estar escribiendo todo el rato 2gm y tal, como hemos visto lo del radio de Schwarzschild, dejadme que divida todo por c al cuadrado. Entonces aquí esta en concreto se me va a cancelar. Y lo que vamos a tener es el radio de Schwarzschild en el numerador dividiendo r menos el radio de Schwarzschild. Entonces de esta forma ya me quito un montón de trabajo de escribir, y esto es entonces la raíz de el radio de Schwarzschild entre, que es constante para una masa dada, entre r menos el radio de Schwarzschild. Y todo esto por diferencial de r. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es integrar. O sea, integramos a ambos lados del igual, pero integramos ¿entre dónde? Pues daos cuenta que, claro, como se estaba diciendo antes, la métrica de Schwarzschild, justo en el horizonte de eventos, que es el radio de Schwarzschild, da problemas, se vuelve singular. Entonces, lo estáis viendo porque si yo aquí, por ejemplo, o incluso por aquí en la parte espacial, si yo, por ejemplo, sustituyo R por el radio de Schwarzschild, pues estoy aquí dividiendo entre lo mismo y aquí me queda 1 menos 1, 0. Pero claro, como esto es, este menos 1 lo que nos está diciendo es 1 entre todo esto, pues aquí estaría quedando 1 entre 0. Y ya tenemos un punto singular en la métrica en el cual no podemos analizar. Por lo tanto, cuando integremos todo esto, lo que vamos a hacer es integrar del radio de Schwarzschild para afuera. O sea, el límite inferior va a ser el horizonte de eventos y el límite superior lo vamos a dejar como incógnita y vamos a llamarlo R. Ya sabéis que cuando se integra, pues matemáticamente habría que cambiar la variable esta de aquí para que no coincida con esta, pero bueno, en física, si habéis dado física, veis que esto se hace indiscriminadamente con el permiso de los matemáticos. Así que aquí al final, pues lo que nos queda es z igual a la integral, hemos dicho, entre el radio de Schwarzschild y r de todo esto.
Vale, entonces esta integral es muy fácil de resolver. Vamos a sacar raíz de el radio de Schwarzschild y integral entre el radio de Schwarzschild y R de R menos el radio de Schwarzschild elevado a menos un medio por dr. Entonces, como tenemos una función de r y el diferencial de r por aquí, pues esto es tan fácil como integrar, o sea, esta integral ya es inmediata. Esto lo que nos da es el radio, la raíz del radio de Schwarzschild, esta función elevado al exponente más 1, o sea, un medio más 1 es un medio, dividido entre un medio. Y esto evaluado entre el radio de Schwarzschild y R. Lo que pasa es que daos cuenta que cuando evaluemos en el radio de Schwarzschild, este paréntesis va a dar 0 y va a anularse todo. Por lo tanto, solo sobrevive cuando evaluemos en R. Entonces, esto nos va a dar, subo este 2 por aquí, 2 raíz del radio de Schwarzschild por la raíz, que es esto, elevado a un medio de R menos el radio de Schwarzschild. Y ya pues dejándolo bonito, esto es 2 la raíz de el radio de Schwarzschild por R menos el radio de Schwarzschild. Y ya con esto habríamos obtenido z, que es la función que nosotros queríamos, o sea, una coordenada en función de las otras dos. Lo que pasa es que aquí, al igual que ha pasado con el paraboloide, esto es una función que solo depende de r, y es porque aquí, como hay un cambio a coordenadas o a coordenadas cilíndricas, pues la coordenada phi no aparece y solo aparece la r, y esto entonces es que z se define mediante este cambio de coordenadas como una función de r. Pero ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir r por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que era su transformación en las coordenadas cilíndricas, y obtendremos la ecuación en cartesianas de esta superficie. Así que voy a borrar esto un poquito y dejo este resultado por aquí. ¿Vale? Y ahora pues vamos a hacer el cambio de coordenadas para obtener esto como z, como una función de x y de y. Entonces, lo que os decía, sustituimos r por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, y entonces nos quedará esto. Quedará z igual a 2 por raíz de el radio de Schwarzschild, que esto, pues bueno, si queréis meterlo, por ejemplo, esta ecuación en la que voy a poner en cartesianas en el GeoGebra, pues al radio de Schwarzschild le dais un valor numérico y ya está. O sea, siempre que hagáis o sea, siempre todo esto, luego cuando lo grafiquéis os va a dar pues todos los puntos de esa superficie que tengan solución real para esta raíz, ¿de acuerdo? O sea, todos los R mayores que el radio de Schwarzschild. Porque si no, esto daría un número imaginario, eso no se puede graficar en una graficadora que no tenga los valores, o sea, que sea de números complejos. Entonces, aquí, esto es el radio de Schwarzschild por raíz de x al cuadrado más y al cuadrado menos el radio de Schwarzschild. Y ya con esto tendríamos la ecuación explícita de z como función de x y de y. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues bueno, dejarlo un poco más bonito, porque con todas estas raíces pues queda un poco feo. Entonces nos traemos este 2 dividiendo aquí a z. Esta raíz que abarca todo la traemos aquí como un cuadrado. Ah, bueno, claro, y el radio de Schwarzschild también, que no se me olvide, esto es 2 veces el radio de Schwarzschild elevado al cuadrado. Y ya entonces nos queda aquí al otro lado del igual, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos el radio de Schwarzschild. Vale, pues nos llevamos el radio de Schwarzschild aquí sumando y en la raíz como un cuadrado al otro lado, y ya pues habríamos acabado. Tenemos que z
partido de, a ver, porque esto va a ser así, z partido de 2 veces el radio de Schwarzschild al cuadrado más el radio de Schwarzschild y todo esto elevado al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya lo tendríamos. Vale, pues ya para acabar el capítulo voy a volver a poner en el GeoGebra cómo es esta superficie y corresponde a este dibujo, a este paraboloide de aquí. Vemos que es el mismo que he puesto al principio. Vemos que si esta superficie representa el espacio, sería el espacio-tiempo, pero claro, el tiempo es un momento concreto, porque así lo hemos hecho para simplificar la métrica. Esto sería una foto del espacio-tiempo, o sea, solo el espacio en un momento concreto, deformado por una masa esférica que se sitúa aquí en el centro donde está el embudo este. Entonces, pues podemos ver que es plano cuando nos vamos alejando del centro y según nos vamos acercando, pues se va curvando de esta forma característica que siempre hemos visto en todos los dibujos de la literatura científica. Entonces, bueno, aquí que veáis, pues este es el paraboloide de Flam. Y justo, pues lo que os hablaba antes, los puntos donde que no tienen solución, porque daría solución imaginaria en la raíz esa que os ponía, pues son justo ya puntos interiores a esta circunferencia que vemos aquí. Bueno, pues el radio de esta circunferencia es lo que sería el radio de Schwarzschild. O sea, justo si aquí pusiéramos una masa que fuera un agujero negro, pues el interior, o sea, el horizonte de eventos sería la circunferencia que da lugar a la boquilla de este embudo. Y todos los puntos de la superficie fuera de ella, pues es espacio-tiempo deformado normal y corriente. Este anillo sería el horizonte de eventos y ya si nos fuéramos adentrando, pues estaríamos dentro del agujero negro, pero ya eso, pues os estaba hablando antes que la métrica de Schwarzschild da ciertos problemas con eso y que habría que ampliarla a otro tipo de métrica. Entonces, pues nada, o sea, esto es el paraboloide Flam, que veáis que se calcula de esta forma y que, pues bueno, pues representa al final pues nuestro espacio en ciertos límites, o sea, con ciertas aproximaciones, nuestro espacio-tiempo, quitándole el tiempo y una dimensión angular en coordenadas esféricas. Así que nada, volvemos a la hoja de cálculo. Aquí os dejo todas las ecuaciones por si queréis revisarlas y hacer todo esto vosotros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.